Queridos hermanos, seguimos con nuestra tanda de ejercicios espirituales por internet. Se trata de hacer ahora una repetición, también puede ser un resumen. El resumen es distinto de la repetición. El resumen es cuando uno, de las meditaciones anteriores meditadas, hace, por ejemplo, un resumen tomando un punto que de alguna manera sintetiza las otras meditaciones. O se puede agregar dentro de la misma materia, ver la cosa de otro punto de vista. En el presente, porque puede ser útil para algunos, pienso desarrollar el tema de la tibieza espiritual. Como siempre, los preámbulos de la meditación son cinco actos, que uno los puede resumir, uno puede estar ya con tanta buena disposición del alma que puede ir directamente al tema de la meditación. Pero que conviene hacerlo, porque si uno no está dispuesto, preparado, el repetir estos actos de introducción nos ponen en disposición de aprovechar más la oración. Esos actos son ponerse en la presencia de Dios, adorarlo, es decir, saber con quién voy a hablar, con el Ser Supremo. El pedirle a Él que me libre de mí para que lo encuentre a Él. Que todo lo que vaya a hacer en ese rato de oración sea para la mayor gloria de Dios. La historia, que es lo que voy a ver acá, es el tema de la tibieza espiritual, de la cual trata San Juan en el Apocalipsis, cuando dice: porque no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay almas que no son ni frías, no viven tal vez propiamente en pecado mortal, pero tampoco son calientes, tampoco reina en ellos el amor de Dios. ¿Y cómo son? Y son tibios, ni fu ni fa, tibios. Esa es la tibieza espiritual. Y como lo dice el mismo texto revelado en el Apocalipsis, te vomitaré de mi boca, es decir, que no basta creer que uno no hace mal, sino el hecho de no hacer bien ya es pecado. Son pecados, el pecado no solamente es cometer pecados, sino omitir también es pecado, omitir de hacer el bien que uno tiene que hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y la tibieza espiritual es una enfermedad del alma. Es consecuencia también de no vivir a full el principio y fundamento. El tibio, el que se expone a ser vomitado por la boca del Señor, es aquel que no quiere unirse a Dios por la gracia, por la oración, etc. En cuarto lugar, la composición del lugar, que cada uno la hace como mejor le parezca. Puede ser, yo me encuentro con Cristo, médico de las almas, pidiéndole que me cure de la enfermedad de la tibieza, si es que pienso que tengo esa enfermedad, o que prevea para que no caer en esa enfermedad. Y la gracia de esta meditación es que ponga los remedios necesarios para no caer para salir de la tibieza, si es que estoy, o que prevenga como una especie de medicina preventiva para no venir a caer en esta enfermedad del espíritu. Y así podemos comenzar esta meditación. La tibieza. ¿Cuáles son los síntomas y los signos que el director espiritual debe tener en cuenta
respecto de la pereza. Pues el director espiritual, sobre todo, tiene que estar atento de no confundirse por lo que le pueda decir el dirigido. Hay muchas veces que el dirigido identifica la tibieza con simple aridez, o viene diciendo: Padre, yo he caído en la tibieza. Generalmente el que cae en la tibieza, y eso es una de las características de la verdadera tibieza, no sabe que cae en tibieza, es decir, no reconoce. Si piensa que ha caído en tibieza, es porque no es tibio. Entonces, no confundir, como solemos decir, gordura con hinchazón. Mucho menos con las arideces que pasan, por ejemplo, en las noches oscuras del sentido y del espíritu, activas y pasivas, que evidentemente son otra cosa, no son tibieza. La tibieza lleva consigo aridez, sí, pero sin el afán consentido de desahogo en disfrutes del orden de los sentidos. Es una aridez culpable, dependiente originariamente de su voluntad, consecuencia, por tanto, de actos suyos responsables. No es la sequedad o falta de fervor de quien aún no ha entrado por los caminos altos del espíritu, sino que tiene el matiz de envejecimiento espiritual, de algo que se marchita, que se comienza a hundir, que se comienza a arrugar. La tibieza lleva consigo la relajación y la necesidad de satisfacción interior y satisfacerse en alguna cosa, que incluso puede ser pecado. Y también lleva la pesadez y desgana para los valores espirituales, o para la lucha espiritual, o para ponerse firme en trabajar haciendo el examen particular para tratar de desterrar los defectos del alma. Hay sobre todo pesadez y desgana para la oración y para la soledad espiritual. Hay una suerte de aburrimiento en el cumplimiento del deber cotidiano vivido en su dimensión de servicio de Dios, y comienza a invadir el alma una visión práctica, utilitaria y activista de la vida, donde se cree que justamente eso es vida, porque uno está en una cosa, en otra, y dejando de lado la oración. Dios y sus cosas están en un segundo lugar vital, y se cumple con Dios cuando no hay otra cosa que hacer. Digamos, Dios es una especie de tapahuecos que uno tiene en el día, en momentos donde no hay nada que hacer, pues entonces voy a rezar. Y no se le da a Dios los mejores momentos. Es un gravísimo error. En la oración, cuando la hace falta la preparación, a veces incluso se nota la falta de reverencia.
languidece la oración con aburrimiento y voluntarias distracciones. Se advierte en la víctima de este mal una disipación continua, una ligereza de corazón y de sentidos, un horror a entrar en sí mismo, porque sabe con lo que se encuentra. El sacrificio queda casi completamente descartado. Esa alma tiene miedo de la mortificación, actúa sin reflexión, por pasión, por respetos humanos, según su gusto. Da preferencia a la vanidad, a la sensualidad, al amor propio. Desprecia las atenciones delicadas de la vida espiritual. Todo esto puede ser pasajero, momentáneo relativamente, un periodo de afloje o de abandono. Cuando es así, no se trata propiamente de tibieza, sino de un periodo de tentación, o incluso en algún caso con cierta mezcla de procesos patológicos y de cansancio. Es importante no dictaminar demasiado rápidamente que se trata de tibieza, porque se puede hundir al dirigido. Para la tibieza tiene que darse un estado crónico, vital, habitual, con aceptación frecuente del pecado venial deliberado. Tibio es pues aquel que, asustado por la dificultad que siente en el camino de la virtud y cediendo a las tentaciones, pasando el primer fervor del espíritu, deliberadamente determina pasar a una vida cómoda y libre, sin molestias, contento con cierta apariencia exterior, con horror a todo progreso en las virtudes, quizá con un compromiso de conciencia, tranquilizándola con el argumento de que no comete faltas mayores. No suele ser raro este cuadro que se complete con un sentimiento de cierta paz aparente en el alma, sobre todo porque no siente muchas tentaciones y agitaciones. El mal espíritu favorece este estado y procura que sienta satisfacción en su modo de vivir, para que, hinchado y soberbio, vaya creyendo que él entiende mucho de la sensatez de la virtud y llegue a convencerse de que va bien y no necesita otros esfuerzos, condenando a los demás con toda libertad. Así crece el fastidio de lo espiritual y de todos los medios de progreso auténtico, espiritual, y va cayendo poco a poco, o velozmente, hacia el precipicio sin percatarse adecuadamente. En segundo lugar, ¿cuál es la naturaleza de la tibieza? Se suele relacionar con la sedia, un vicio capital, un pecado capital y fuente de tentaciones humanas y diabólicas, ampliamente tratada por todos los autores espirituales, tanto de Oriente como de Occidente, de manera especial los autores de la espiritualidad monástica, que frecuentemente la unían a lo que se nos dice en el Salmo 90 o 91, según la Vulgata: Assagita volante in die, a negocio perambulante in tenebris, ab incursu,
et demonio meridiano. Le Démon de Midi, una célebre novela de Bourget sobre el tema. Tiene su distinta lectura, digamos. Algunos le llaman pereza de corazón, otros melancolía, tristeza, pesadez de espíritu. Scholchen la llama vicio de falta de decisión espiritual. Incluso hay alguno que identifica lo que en Oriente se llama asedia con algún aspecto de la noche oscura. Es interesante, según Casiano, un gran autor espiritual monástico, señala que esto, la tibieza, la asedia, de Démon de Midi, lleva al alma al sueño y la lleva a desertar inquietamente de la celda. Es decir, tiene que salir de su celda en el monasterio y girar por cualquier lado y andar porque claro, tiene que llenarse de cosas que al no llenarse de Dios, se llena de las criaturas. Y se identifica con el demonio meridiano porque suele a veces atacar de manera fuerte en las horas del mediodía. Piensen, por ejemplo, en los padres del desierto. O también otros, el demonio meridiano, porque en el mediodía de la vida dicen que suele atacar. Pero en la tibieza no es solo la asedia como momento o periodo de tentación con sus variantes y con sus consecuencias viciosas de oscuridad, de somnolencia, inquietud, vagabundez, inestabilidad de mente y de cuerpo, verbosidad, curiosidad, sino que se trata del estado de asedia con una estabilización de estos mismos resultados que afectan al tenor de la vida. Por su misma naturaleza, la tibieza se opone al fervor de la caridad. En efecto, la caridad de suyo tiende a ser ferviente, a llevar hacia lo mejor, a activar las virtudes, con una radical oposición al pecado venial y muchísimo más ciertamente al pecado mortal. La tibieza, en cambio, neutraliza la dinámica de la caridad, volviéndola lánguida, sin actividad, sin ilusión por progresar, sino resignada a su estado y fácil en admitir el pecado venial deliberado, con pérdida del sentido de generosidad para con Dios y de manera particular de la magnanimidad en la práctica de todas las virtudes. En tercer lugar, ¿cuál es la génesis y medicina preventiva de esta enfermedad del espíritu? Frecuentemente suele aparecer la tibieza tras un periodo de fervor, por falta de constancia, complaciéndose en lo que ha gozado y vivido, quizás se lo atribuye a sí mismo, complaciéndose en lo que ha gozado, quedando en sequedad con inclinación al goce de los sentidos, y contentándose en ese nivel, se va dejando dominar por una progresiva negligencia,
sin mirar ya en la generosidad ilimitada para con su Dios y Señor. Cuanto tiende a romper o al menos amortiguar el impulso generoso del amor, favorece la entrada lenta de la tibieza. Porque perder ese impulso es no estar ya al unísono con el dinamismo de la caridad. Esté el director atento para discernir si va introduciéndose una cierta negligencia en el cumplimiento de los deberes, aun de aquellos que son entitativamente poco importantes, y vigile con amorosa atención la fidelidad a los ejercicios espirituales, no dejando pasar omisiones no motivadas y reiteradas de ellos, así como tampoco la negligencia real en su cumplimiento. El camino del infierno está lleno de buenas intenciones. En estos presentes ejercicios por internet tenemos que hacer propósitos, pero tenemos que hacer propósitos firmes, enérgicos, eficaces, y mantenerlos y luchar para trabajar en contra de los defectos y a favor de la práctica de las virtudes. También hay que tener presente que la fatiga física y moral de la monotonía suele ser un factor ingrediente de una incipiente tibieza espiritual. A veces no se descansa bien, o a veces no se come adecuadamente, una dieta balanceada, y eso puede llevarnos a una incipiente tibieza espiritual. Por eso hay que darse cuenta a tiempo de ese proceso degenerativo el cual termina en la tibieza. Por eso hay que, con prudencia y seriedad, darse cuenta de la gravedad de la tibieza y la dificultad de salir de ella, no dejando uno pasar fallos o negligencias sin la conveniente penitencia y sin la conveniente reparación. Como directamente opuesta a la tendencia tibia, será eficacísimo el obtener que el dirigido o el ejercitante renueve diariamente su resolución de generosidad. Cosa que tenemos que hacer. Ya hemos visto que las virtudes principales que tiene que tener el ejercitante es la magnanimidad y la generosidad para con Dios. En cuarto lugar, remedios contra la tibieza. A veces cuando uno se encuentra ante una persona que está hundida en la tibieza, uno tiene que tener conciencia de que está frente a una enfermedad muy seria que puede arruinar todas las posibilidades espirituales. Y la curación ha de ser obra de la gracia y de la misericordia de Dios, que ha de comenzar por invocar uno por uno mismo y uno también por el que está en ese estado de tibieza. Hay que rezar insistentemente. El tratamiento abarcará una sugerencia de actitudes espirituales antes de la aplicación de unos medios prácticos. ¿Cuáles son esas actitudes espirituales que se debe tener como remedio contra la tibieza?
En primer lugar, que el tibio se dé cuenta de la gravedad de su situación. El tibio suele tener una aparente paz y autosatisfacción en la que se apoya incluso con una cierta soberbia. Hay que indicarle que su estado es preocupante, que su vida espiritual está paralizada, que no puede resignarse a semejante nivel de vida que está en contraste con la dinámica de la caridad y la profesión de seguimiento personal de Cristo propia del cristiano. También hay que insinuarle que puede ser mucho más culpable de lo que él se imagina, que la ceguera real que le aqueja y la dureza de su corazón ante los argumentos del amor son difícilmente compatibles con una vida de gracia en la caridad del Hijo de Dios. Pero debe ser muy vigilante el director para no empujar a su dirigido hacia la desesperación o el desaliento, sino que debe abrirlo a la confianza de su curación. ¿Y cuáles son los remedios prácticos? Remedios prácticos hay varios, como ser la actividad y la oración, como decían los antiguos maestros de la espiritualidad. En todo caso, la oración, la petición constante del remedio, tanto por parte del ejercitante como por parte de la comunidad, y junto a la oración, la colaboración que partiendo de una actitud interior renovada ponga los medios prácticos, aún a pesar de la resistencia de la naturaleza todavía desganada. Es preciso, y es lo que cada ejercitante tiene que hacer, de comenzar una vida nueva, renacer de nuevo, tomando el camino de la generosidad, fomentar el amor y la caridad en el corazón, unido al sacrificio eucarístico diario, una actitud de arrepentimiento del estado en que se ha encontrado, renovado continuamente por un dolor de contrición sabrosa por los fallos que puedan seguir ocurriendo y que está decidido a no dejar impunes. Trabajo de fidelidad a la gracia y mortificación de las pasiones con sacrificios discretos, voluntarios y oportuna penitencia corporal. Fidelidad a los ejercicios espirituales y a la práctica más asidua de la dirección espiritual y de la confesión. Es decir, finalmente, un esfuerzo serio por llevar diariamente una vida ordinaria. Muy oportuno, como comienzo de este nuevo ritmo de vida, podría ser un retiro de ejercicios espirituales. Que el coloquio con Jesús, si no hemos caído en tibieza, dándole gracias por ello y pidiéndole que nos preserve de caer el día de mañana en pereza espiritual. Y si hemos caído en pereza espiritual, pedirle perdón y decirle que estamos dispuestos a emplear los medios necesarios para salir de ese deplorable estado. Que Dios lo bendiga.